Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Con una presencia que se acerca a los 170 participantes y mientras estábamos viendo quiénes ingresaban en la sala, noté personas de prácticamente todo el continente americano, personas de África, personas de Europa. O sea que estamos reunidos aquí, por lo menos, si consideramos América del Norte y América del Sur como dos continentes distintos, personas de 4 continentes. Esto es algo que permite la tecnología que, gracias, entre comillas, a este horror que motiva la conferencia de hoy, nos hemos acostumbrado a utilizar. El Departamento de Ciencias Sociales y el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en una alianza que ya lleva muchos años y que ha generado muy fértiles productos, tienen la enorme alegría, el gigantesco honor de volver a tener, no físicamente, una lástima, pero eso esperamos que pronto sí pueda ser, pero por lo menos sí a través de estas tecnologías, a una de las mayores glorias internacionalizadas que ha dado nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en los últimos tiempos, que es el profesor doctor Roberto Andorno. Una de las maravillas que ha generado el programa de cursos intensivos para el doctorado es la de permitir que personas que hicieron el doctorado con nosotros y luego se fueron a otras partes del mundo. Roberto anduvo vagando por varios países de Europa, como ya contará Nancy Cardinó, haciendo doctorados y esas cosas que a él le gusta hacer, dirigiendo investigaciones y todo eso. Y nosotros lo hemos repatriado, palabra que está muy de moda ahora, lo hemos repatriado en esta forma mágica de el Zoom, y también lo hemos repatriado en la forma física cuando hay cursos físicos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que realmente, con una enorme satisfacción, le paso la palabra a la querida profesora doctora Nancy Cardinó, distinguida catedrática de nuestra facultad, para que proceda a presentar a nuestro muy ilustre y además muy querido, porque es un excelente ser humano, expositor del día de hoy. Querida Nancy, adelante. Tendrás que iniciar tu micrófono. Sobre todo presentando a Roberto. Ahí la veo a Andrea. Yo no sé en qué disposición estamos en cada pantalla, pero con Roberto y Andrea tuve el placer de compartir un tiempo muy importante para nosotros, creo que para los tres, ¿no? Espero que no me desmientan ahora, pero fuimos parte de una de las primeras campañas. Gracias, Ricardo, nos había silenciado a todos. Se silenció cuando entró más gente. Sí. Perdón. Bueno, decía que con Andrea, con Roberto, fuimos parte de una de las primeras generaciones, ¿no?, de becarios de
de la Facultad de Derecho, de aquí de la Facultad de Derecho, digo aquí, estamos aquí, ¿no? Estamos acá, aunque Roberto esté allá lejos y el resto no sé dónde. Creo que Roberto de alguna manera es una muestra muy clara de la necesidad de inversión en el desarrollo de ciencia y tecnología, ¿no? Yo lo recuerdo llegando de Rosario, había llegado hace poco, vino a hacer su doctorado a la Facultad de Derecho, y bueno, y también ya preocupado y ocupado en temas de bioética, ¿no? Ha seguido una línea de investigación durante toda su vida, después de doctorarse, generar una excelente tesis en nuestra facultad. Empezó su recorrido por Francia, se volvió a doctorar, después tuvo un trayecto bastante largo en Alemania, y finalmente ahora está en Zúrich, en Suiza, ejerciendo como docente, siempre ha sido docente, y la verdad es que la maravilla del posgrado es que nos permite tenerlo entre nosotros dando clases, porque es cierto que nuestras carreras de grado no tienen esta fluidez, es decir, no permiten en general que los profesores o las profesoras vengan a dar un curso. En cambio, el posgrado sí lo permite, así que es fantástico, Roberto, tenerte cuando venís y cuando te vemos, y ahora que por lo menos, no sé si te tenemos, te vemos, siempre te tenemos. Ricardo marcaba la calidez personal, ¿no? de Roberto, y siempre ha sido realmente su signo distintivo, esa parsimonia, esa tranquilidad, pero esa agudeza, ¿no? Esa profundidad y ese profundo sentido del deber, de lo que hay que hacer, de lo que está bien, de lo que está mal. Me parece que eso ha sido una marca muy, muy fuerte de Roberto, y la sigue siendo. Así que a mí me complace mucho, Roberto, presentarte, y por supuesto escucharte. He visto que se van presentando, pero cuando terminen esta ronda de presentaciones, si quieren usar el chat, empezar a hacer preguntas, intervenciones, pues vamos a ver cómo con Ricardo estamos. Gracias. Ahí está. Muy bien, ¿me escuchan bien? Sí. Muy bien, ante todo quiero agradecer al profesor Rabinovich por la amable invitación. Siempre es un gusto enorme para mí dar una charla o clases en la Facultad de Derecho de la UBA, aunque sea en forma virtual o a distancia, como se quiere decir. Muchas gracias también a Nancy. Sí, compartimos aquellos años en el Instituto Gioja, en la Facultad de Derecho, que fueron, sí, muy importantes para mí, fueron el inicio en la investigación. Y sí, diría que me marcaron para el futuro. En esta charla voy a propuesta de Ricardo, voy a abordar algunas cuestiones específicas que se plantean a la bioética jurídica en tiempos de pandemia que estamos viviendo. Pero antes de entrar en el tema, quería decir dos palabras sobre ¿qué es la bioética o ética biomédica moderna? Es una disciplina relativamente reciente que dio sus primeros pasos en aquel famoso juicio de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial, y en un ámbito muy concreto como es el de las reglas para la experimentación médica con seres humanos. Como ustedes saben, durante este juicio se juzgó y se condenó a los jerarcas nazis, y también a un grupo de médicos, 20 médicos nazis que practicaron experimentos horrendos con los prisioneros de los campos de concentración. El tribunal
juzgó y condenó a estos médicos, y en esa sentencia se propone una serie de principios, 10 principios para la aceptabilidad ética de la experimentación médica con seres humanos. Es lo que se llama el Código de Nuremberg. No es un código, es una sentencia, pero que contiene estos 10 principios, y que es de algún modo el punto de partida de la ética médica moderna y de la ética de la experimentación. Dos principios claves son el consentimiento informado, libre e informado de los participantes en las investigaciones, y la proporcionalidad entre los beneficios y los riesgos de ese estudio. También quiero mencionar brevemente que el derecho internacional de los derechos humanos también es un resultado, un fruto de aquel mismo juicio de Nuremberg, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 se inspiró en buena medida en aquellos debates. Por eso se puede decir que hay un vínculo muy fuerte entre la bioética y los derechos humanos desde su propio origen, es decir, estas dos disciplinas, estos dos campos, nacen simultáneamente a raíz del mismo hecho histórico trágico, como es la Segunda Guerra Mundial, y por eso no es sorprendente que sigan teniendo muchos puntos de contacto. Es decir, la bioética nace con el tema de la experimentación, y después se van agregando, por supuesto, muchos otros temas en las técnicas de reproducción asistida, exámenes genéticos, biobancos, temas de fin de vida, etc. Todas estas cuestiones, por supuesto, fueron abordadas también desde el punto de vista jurídico y dieron lugar a la elaboración de normas legales, de sentencias, primero a nivel nacional y después a nivel internacional, por ejemplo, en el ámbito de la UNESCO o del Consejo de Europa. Esto es lo que se puede denominar bioética jurídica o bioderecho. Bueno, simplemente quería introducir eso y mostrar un poco la conexión con los derechos humanos. Entonces, ese es el marco de la charla. Los 4 temas en los que pienso abordar muy rápidamente son, primero, el de la vulnerabilidad humana y la creciente conciencia de la vulnerabilidad que resulta de esta pandemia. Segundo, la importancia de respetar las reglas de la experimentación médica con seres humanos, también en un marco excepcional como es el actual. Tercer punto, que también fue muy visible en general, para el público, es el de la justicia en la de recursos médicos y casos. Ventilado orgánico para todos. ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? Pueden ser limitados, y si la respuesta es afirmativa, ¿hasta qué punto? ¿Qué derechos? Etcétera. Bueno, por supuesto que no voy a responder a todas estas preguntas, pero simplemente intentar esbozar un principio de respuesta. El primer tema, la mayor conciencia de la vulnerabilidad, como completamente desprevenidos, no solo a los ciudadanos en general, sino también a los gobiernos, e incluso a las organizaciones internacionales que supuestamente debían estar preparadas para este tipo de eventualidades. El COVID fue un shock, verdadero shock, que puso en evidencia la fragilidad humana, la fragilidad extrema humana, no solo a nivel individual, sino también a nivel social. Y es como si de pronto nos hubiéramos dado cuenta de algo que en realidad ya sabíamos, claro, que es esa fragilidad, esa vulnerabilidad humana, y algo que también ya sabíamos, que es la condición mortal del ser humano. Es decir, a raíz de un virus microscópico, nuevo, invisible, todo el mundo está de pronto expuesto a enfermarse de una enfermedad que puede ser grave y a morir en muy poco tiempo. Es decir, esto fue un shock, naturalmente, no es solo el otro, alguien en un país lejano que puede enfermarse,
sino cualquiera, cada uno. El virus no distingue entre ricos y pobres, entre personas con poder o sin poder, etc. Da todo lo mismo. Así estamos todos en la misma barca y todos compartimos la misma vulnerabilidad. Esto fue un poco el shock, algo que sabíamos, pero que no, a lo mejor todavía no teníamos mucha conciencia. También creo que es interesante la relación con la ciencia, es decir, esta pandemia y la relación con la ciencia, porque de algún modo rompe ese esquema o esa idea, el mito, podría llamarse prometeico, de una libertad ilimitada, de un poder sin límites que creíamos que teníamos gracias a la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque también de pronto nos damos cuenta de que la ciencia y la tecnología, que por más que puedan contribuir y contribuyen a mejorar las condiciones de vida, son incapaces de resolver los problemas más importantes de la existencia humana, entre otros el de la enfermedad y de la muerte. Es decir, nos enteramos de que encontrar una vacuna para este nuevo virus puede tardar años, o que puede ser que nunca se la encuentre. Si la ciencia que parecía omnipotente de pronto se muestra como algo bastante limitado. Esta es la vulnerabilidad humana general, existencial, pero hay otro nivel de vulnerabilidad que afecta a algunas personas, no es la general de todos los seres humanos como tales. Hay personas que están más expuestas, como ya lo vimos, a contraer el coronavirus y a morir, ya sea por su avanzada edad o por padecer de ciertas enfermedades que las hacen más frágiles, o por su pobreza, por encontrarse en prisión, etc. Y si en una pandemia las personas que ya eran vulnerables se vuelven aún más vulnerables. Ahora, ¿cuál es el imperativo bioético ante esta situación? Bueno, el imperativo es que las personas más vulnerables sean protegidas de un modo especial, de un modo eficaz, y que se garanticen sus necesidades básicas de salud. Es decir, la sociedad debe compensar de algún modo esa mayor fragilidad de algunos individuos con medidas especiales para proteger la vida y la salud de esas personas. Pero proteger no significa aislar totalmente a esos individuos o tratarlos como intocables o como parias. Y lamentablemente en algunos países miles de pacientes fallecieron completamente solos y sin el afecto de los familiares. Sin contar con una... es cierto que la altísima contagiosidad del virus y la letalidad del virus exigían medidas estrictas para evitar el contagio, pero me parece evidente que hay mucho para mejorar en la forma en que se actuó. Hay que repensar para el futuro un entorno más humano, más compasivo, en morir de estos pacientes ya más frágiles. Habrán leído que en España muchos pacientes en hogares de ancianos murieron completamente solos, encontró muertos en sus camas, se había ido por miedo a contagiarse. Es decir, es obvio que no es así como debe funcionar la respuesta a la vulnerabilidad. Muy bien, paso al segundo punto. La investigación médica con seres humanos. Como decía antes, hay desde aquel famoso código de Nuremberg, existen ciertos principios, ciertas reglas para hacer investigaciones médicas con seres humanos. Después del código de Nuremberg, la Asociación Médica Mundial desarrolló
la declaración del Helsinki, y hubo muchos otros documentos fijando un marco ético y legal. Y algo que me parece importante destacar es que la experimentación con seres humanos es algo excepcional, es decir, no es la regla. La regla es que las actividades médicas tiendan al bien del paciente, si tienen una finalidad terapéutica, de prevención o de tratamiento de las enfermedades, de diagnóstico. Pero las investigaciones médicas se apartan de esta finalidad, no tienen por objeto el bien de los participantes en absoluto, no ese es el objetivo. El objetivo es desarrollar nuevas terapias, beneficios futuros. Los participantes no reciben ningún beneficio, como regla general. Por eso, justamente, para evitar una cierta instrumentalización de esas personas, porque hay un cierto grado de instrumentalización, obviamente. La instrumentalización es, según el clásico imperativo kantiano, es sinónimo de una práctica violatoria de la dignidad. Nadie puede ser tratado solamente como un medio, sino como un fin en sí. Entonces, la experimentación supone una cierta instrumentalización, pero que se acepta en la medida, justamente para promover la salud pública, se acepta en la medida en que se practique siguiendo ciertas reglas. Bueno, esas reglas siguen siendo válidas también en el contexto de una pandemia como esta. Y bueno, claro que todo el mundo, todos queremos que se encuentre ya una vacuna lo más rápidamente posible, pero la experimentación médica tiene sus tiempos y hay que evaluar la seguridad y la eficacia de cualquier tratamiento antes de autorizarlo. Es decir, un tratamiento no puede causar más daño del que se quiere evitar. Si, por ejemplo, se habló mucho de la cloroquina, que es un medicamento que ya está aprobado para tratar pacientes con malaria y otras enfermedades, y algunos sugirieron que podría servir también para el coronavirus, pero el hecho de que estos estudios tienen muchos problemas de diseño, de número de pacientes muy bajo, falta un grupo de control. En todo estudio siempre hay dos grupos, el que recibe el tratamiento experimental y otro que no recibe nada, para poder hacer la comparación. Y en estos estudios no hubo grupo de control. Es decir, son estudios bastante deficientes. Lo que quiero decir es que hasta ahora no hay todavía evidencia de que esta droga sea eficaz contra el coronavirus. Bueno, hay otras deficiencias, pero no voy a entrar en ese tema. Un punto más también interesante, más concreto, es que también se discutió últimamente, es si es legítimo infectar deliberadamente con el coronavirus a un grupo de personas sanas para poder acelerar el desarrollo de una terapia, de una vacuna. Es una pregunta difícil porque como decía antes, ya la experimentación médica en principio, tiene su grado es problemática, no busca el bien de esos individuos, pero, y supone ciertos riesgos siempre. Pero acá no estamos solamente creando un riesgo, estamos inyectando el virus, causando un daño. Es decir, esto iría en principio en contra del principio de no dañar, que es uno de los principios clásicos de la medicina, la ética médica. Bueno, el hecho es que este tipo de procedimientos que se llama challenge trials, esto de inyectar un virus a participantes para después ver si se puede curar, no está totalmente condenado éticamente. Me sorprendió, no lo conocía. Incluso encontré un documento de la OMS que lo acepta dentro de ciertas
condiciones. Por ejemplo, el grupo de voluntarios no debe pertenecer a una categoría de riesgo. Por ejemplo, tiene que tener entre, digamos, 25 y 35 años, buena salud, etcétera, etcétera. Y de hecho se ha usado este procedimiento para el estudio de vacunas como contra la malaria o el dengue y otros. Bueno, es un tema que me pareció interesante. El tercer punto, el de la justicia o la equidad en la asignación de recursos sanitarios escasos, concretamente de equipos de ventilación mecánica. ¿Qué pasa cuando esos equipos no alcanzan para todos los que los necesitan? ¿A quién se les deben asignar? Por supuesto que justamente para evitar esto es que se adoptaron las medidas de distanciamiento y de cuarentena para aplanar la famosa curva y evitar que muchos casos de coronavirus se produzcan al mismo tiempo y que hagan desbordar las unidades de cuidados intensivos y los equipos de ventilación mecánica. Pero antes de entrar en este tema, quería hacer una distinción que me parece importante. Hay dos situaciones muy distintas que no hay que confundir. Una es la que se refiere a la proporcionalidad de un tratamiento en relación a un paciente concreto. Es decir, independientemente de la cantidad de recursos que se tengan, más o menos, o de pacientes que esperen ese tratamiento, la proporcionalidad con un paciente concreto. Puede ocurrir que la situación de un paciente sea tan grave, sea irreversible, que ya no se justifique un determinado tratamiento. Sobre todo cuando ese tratamiento es muy penoso, tiene importantes efectos colaterales, y no es porque ese paciente tenga menos valor que otro, sino porque simplemente resulta inútil, desproporcionado el tratamiento para esa persona concreta. Una quimioterapia, una nueva quimioterapia en un paciente con un cáncer muy avanzado, ya se sabe que no va a servir, bueno, no se hace. Esto es lo que se llama evitar el encarnizamiento terapéutico, ensañamiento terapéutico, que causa un sufrimiento inútil y no sirve, no cumple una finalidad terapéutica, y por eso hay que evitarlo, y hay que más bien orientarse hacia los cuidados paliativos, que buscan reducir el dolor. Y en relación con la ventilación mecánica, es bueno mencionar que no es algo anodino pensar, sino que es una intervención invasiva, se inserta un tubo en la tráquea, es muy penoso, etc. Por eso hay que pensar muy bien si se justifica o no en un caso determinado. Eso es una cosa, la proporcionalidad en relación a un paciente concreto. Otra cosa es la asignación de recursos escasos, es decir, qué pasa cuando el número de pacientes en los que sí se justificaría la ventilación mecánica, ese número es mayor que el de la cantidad de equipos disponibles. ¿Cómo se decide? Lamentablemente se llegó a esta situación en algunos países, en España, Italia, probablemente en Estados Unidos. ¿Cuál es la forma más equitativa? Bueno, de nuevo, es importante destacar que todos los pacientes tienen el mismo valor, la misma dignidad y derechos, independientemente de la edad y condición social o el sexo, etc. No se trata de que ciertos pacientes o categorías tengan menos valor, así como se dijo, se excluye a los viejos, por ejemplo, así se dijo. No es eso. El tema es determinar qué pacientes se beneficiarían más con ese tratamiento, es decir, quiénes tienen más chances de recuperarse si son puestos en ventilación mecánica y quiénes menos. Ese sería, a mi entender, el criterio para decidir. Aunque puede ser claro que la edad sea un factor importante, y es un factor importante, pero puede ocurrir que hace 5 años sin otros problemas de salud, tenga más joven, pero que
tiene otras complicaciones muy graves, de problemas cardíacos, diabetes o asma, etc. Muy bien. Claro que en la práctica no es fácil decidir, hacer este tipo de juicios, sobre todo cuando hay poco tiempo, pero bueno, en la medida de lo posible y justamente para evitar decisiones individuales, arbitrarias, es recomendable que sea el equipo médico de esa unidad de cuidados intensivos que tome las decisiones. Cuarto y último punto. ¿Cuál es el estatus de los derechos humanos en una pandemia? ¿Siguen vigentes? Y la respuesta es, por supuesto, que siguen vigentes. Es cierto que algunas restricciones a ciertos derechos son admisibles en circunstancias excepcionales, como esta, y de hecho los instrumentos de derechos humanos admiten ciertas limitaciones expresamente, limitaciones a algunos derechos, no a todos, algunos, por ejemplo, la libertad de circulación, en la medida en que sean necesarias para, como dicen estos documentos, para proteger la salud pública, el orden público, etc. Y que sean proporcionadas a ese fin. Además, tienen que ser transitorias esas restricciones, mientras dure la situación excepcional y no más, porque la gran tentación, me parece, en algunos gobiernos fue la de, bueno, adoptar, asumir poderes extraordinarios y prolongar estas medidas más allá de lo que resulta necesario. Un tema interesante en este sentido es el derecho a la privacidad, que podría haberse afectado con los sistemas de rastreo de contagios a través de los celulares, los teléfonos móviles. En muchos países, y esto es un tema en buena medida nuevo, en muchos países se están desarrollando nuevas apps, aplicaciones, para acompañar el fin de la cuarentena, el desconfinamiento, ¿no? Y evitar una segunda ola de contagios. Pero esto plantea también muchos problemas éticos y jurídicos, y creo que es interesante considerar que en muchos países de Asia, China en particular, se están utilizando tecnologías de seguimiento en base a la geolocalización de los teléfonos móviles, de los celulares. Las compañías telefónicas transmiten directamente esos datos a los gobiernos, si se sabe a dónde está cada persona. Como saben, los celulares tienen ese sistema se llama GPS, de geolocalización, pero normalmente no se mantiene, por supuesto, en forma confidencial. A raíz de la pandemia, las compañías en estos países están obligadas por los gobiernos a transmitir esa información, esos datos no anonimizados, sin el consentimiento de las personas, de los usuarios, que no pueden escapar. Son datos que se almacenan, además, en una base de datos centralizada. Bueno, todo esto me parece sumamente peligroso desde el punto de vista de los derechos humanos y en particular del derecho a la privacidad. China ya está planteando incluso usar este sistema, prolongarlo después de que se termine la pandemia, como un sistema permanente de seguimiento de las personas. En principio para cuestiones de salud, pero bueno, nadie sabe, esto se puede usar para cualquier otra cosa. Yo diría, esto es como el sueño de cualquier gobierno totalitario, ¿sí? Saber dónde está cada persona en cada momento. Yo creo que ni Orwell se imaginó algo parecido, por lo menos no me acuerdo. Y en cambio, ese es el sistema que se está implementando en Asia. En la mayoría de los países de Europa se están desarrollando estas aplicaciones, pero me parece que son mucho más respetuosas de los derechos humanos, son de uso voluntario, es decir, que cada uno es libre de bajar la aplicación o no. El sistema funciona de modo descentralizado, con lo que se reducen los riesgos de abuso.
los datos son anónimos, las personas no son geolocalizadas, sino que, bueno, esta app mide la distancia entre usuarios y no usa la geolocalización, sino la tecnología que se llama Bluetooth del celular, y mide cuando dos celulares que tienen esta aplicación están cerca, a menos de 2 metros y por un cierto 15 minutos por lo menos. Entonces, cuando después se confirma que una de estas dos personas tiene el virus, la otra recibe automáticamente un mensaje y puede adoptar las medidas que que resulten más convenientes, quedarse en su casa por un periodo de 2 semanas o hacerse el test, por supuesto. Claro, el punto débil de este sistema es que depende en buena medida de la buena voluntad de los usuarios, de las personas. El hecho es de que para que funcione eficazmente tendría que usarlo un buen número de personas, alrededor de 60% de la población, es un número muy grande. Es decir, desde el punto de vista pragmático, digamos, es menos eficaz que el sistema chino, pero al menos más respetuoso de los derechos humanos. En China, además de esto, ya se está usando este mismo sistema para etiquetar a las personas, pasaporte inmunitario, algo se podría llamar, si las personas están obligadas a usar el celular y reciben un color verde si son inmunes, o rojo si tienen la enfermedad, o amarillo si estuvieron cerca de alguien con la enfermedad, y en función de eso pueden acceder pueden circular en la calle, o pueden entrar en un negocio, pueden ir a la escuela, etcétera, etcétera. Y se crean nuevas categorías, nuevas formas de discriminación. Bueno, ya termino. Como conclusión, diría que esta pandemia está haciendo a la bioética mucho más bueno, la bioética es siempre importante, relevante, pero lo hace todavía mucho más relevante. Es cierto que la mayoría de estos dilemas o interrogantes no son nuevos para la bioética, la mayoría, pero lo que sí es nuevo es la urgencia de dar una respuesta a estos dilemas a nivel global, en todo el planeta simultáneamente. Esto sí me parece que es algo nuevo para la bioética. Como decía antes, la pandemia puso en evidencia el hecho de que todos somos miembros de una misma familia humana, y que todos somos igualmente vulnerables, aun cuando haya diversos grados de fragilidad, pero todos somos vulnerables a la enfermedad y a la muerte. Que hay una estrechísima conexión entre todas las personas, no solo a nivel de cada sociedad, sino también a nivel global, de una verdadera comunidad global, y por eso también el nuevo énfasis en la solidaridad. Si lo que cada uno hace como individuo, como sociedad, puede afectar a otras sociedades, y muy seriamente. Otro punto que me parece importante es que esta nueva situación implica superar una visión excesivamente individualista de la bioética, que caracteriza sobre todo la bioética norteamericana, hipercentrada en la autonomía del individuo, como si todos fuéramos perfectamente autónomos y perfectamente racionales y capaces de tomar decisiones en forma absolutamente independiente, lo que no es verdad. Es decir, esto también puso en evidencia que hay otros valores, además de la autonomía individual. La autonomía, por supuesto, que es importante, pero no es el único valor. Tema de solidaridad con los más débiles, por ejemplo, con las personas de edad más avanzada. Temas de justicia en la distribución de recursos escasos. Temas de acceso igualitario a los servicios de salud, etcétera, etcétera. Por eso diría que valorar todos estos temas a nivel global sería la enseñanza principal
a aprender de estos tiempos difíciles que nos tocó vivir. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, querido Roberto, por, con esa capacidad extraordinaria tuya de síntesis y de orden, evidentemente muy suiza, habernos brindado en tan poco tiempo un panorama tan complejo. Nancy, yo te pido si me dejarías hacer una pregunta a Roberto y luego ¿me dejas? Después Gracias. veo si Gracias. dejo que Roberto la conteste. Y dejas que Roberto la conteste. Tengo todo, Claro. tengo el paquete completo. Roberto, te pregunto una cosa. He escuchado mucho durante estos últimos 2 meses, y especialmente en ámbitos médicos. He escuchado mucho decir, bueno, muy bueno todo lo que hace a los derechos humanos y muy bueno todo lo que hace a los principios o grandes criterios de la bioética. Pero acá se trata de salvar vidas, acá se trata de que tenemos un peligro público y entonces todo eso queda por encima y entonces en este momento no nos vamos a poner a hablar de cuestiones tales como la autonomía, la libertad, etcétera, etcétera, porque acá lo que hay que hacer es salvar vidas. Quisiera, por favor, conocer tu opinión, porque me imagino que también habrás escuchado este tipo de enunciados que incluso han aparecido en algunas formulaciones de declaraciones de derechos y demás vinculados con la situación actual. Me gustaría tu opinión, querido amigo. Sí. Sí, se presentó a China, sobre todo al principio, como el modelo a seguir. Incluso la Organización Mundial de la Salud presentó a China como modelo a seguir en el control de la pandemia. Claro, en el contexto de un país donde los derechos humanos no tienen un gran valor. Bueno, a lo mejor en la sociedad china no impacta demasiado este tipo de medidas, pero, ¿cómo decir? A mí me parece que el precio a pagar por esa eficacia o mayor rapidez es demasiado alto. Crear nuevas formas de discriminación entre las personas, privar a las personas totalmente de cualquier tipo de intimidad, que el gobierno sepa dónde uno está en cada momento. No sé, puede servir, pero desde un punto de vista utilitario, pragmático, puede servir, pero me parece que la prioridad debe dársele a los valores, a los derechos de las personas, a las libertades, que creo que no se justifica para acelerar esta lucha contra la pandemia, privar a las personas sus derechos. Es un tema es difícil siempre saber cuál es un balance entre el interés general y los derechos de las personas individuales, pero me parece que se fue demasiado lejos en China. Me deja otra, profesora Cardinó, y prometo que me callo. Gracias. Roberto, desde los primeros momentos, primerísimos momentos de la aparición de la enfermedad, Giorgio Agamben comenzó a escribir unas cosas muy, muy interesantes, y entre ellas destacó algo que me parece muy digno de considerar y sobre lo que quiero preguntarte la opinión. Más o menos él, como habrás visto, termina diciendo, bueno, resulta que al final lo que nos importaba a la hora de la verdad era la vida biológica, no cómo queríamos vivir, no la vida plena de un ser humano, sino sobrevivir, a como dé lugar. ¿Cómo ves esta dicotomía, querido amigo? Es una pregunta difícil. Lo leí ese artículo, pero ya hace un tiempo, ahora no me acuerdo muy bien cómo era el argumento.
bueno, la vida biológica, claro, es uno de los derechos principales, el derecho a la vida. Pero no es lo único. Es un poco como, a lo mejor se podría comparar la situación con un país, no sé, durante el país, régimen nazi, ocupa Francia, por ejemplo. Entonces, o la Unión Soviética invade los países de Europa Oriental, y entonces se decía mejor rojo que muerto, ¿no? No sé, es un tema, en el fondo es un tema de valores y de que la vida física no es todo, por eso es que hay héroes. No es siempre el valor supremo, la vida. Pero no sé cómo expresarlo. Creo que, aparte no creo que sea siempre válida la dicotomía vida o libertad. Se puede proteger, el gobierno puede proteger y debe proteger la vida de las personas y puede respetar la libertad, es decir, no es una o la otra. En general me parece que los países occidentales mostraron que es posible las dos cosas. Se está reduciendo el efecto de la pandemia también en Occidente, respetando los derechos. Doctora, me deja la tercera. Me deja la tercera, prometo públicamente. Roberto, cuando trabajamos, y acá he visto entre el público a muy distinguidos filósofos, incluso el presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, nuestro querido amigo el doctor Renato Ravivaldi, está muy atentamente escuchando. Cuando hablamos de la historia del pensamiento filosófico jurídico, siempre comenzamos o en algún momento hablamos de la Antígona de Sófocles, donde en última instancia el gran tema era el de los rituales funerarios y Sí. el derecho a recibir un ritual funerario, se haya sido quien se haya sido Sí. un traidor como Poliniques o se haya sido un héroe como Eteocles. Entonces, resulta que con esta enfermedad miles de personas se han visto privadas por los gobiernos, incluso en países republicanos, democráticos y demás, de rendir cualquier tipo de honores fúnebres a sus seres queridos. Les han devuelto después de un tiempo cenizas, incluso en muchos casos cenizas enviadas por error a otro lado y cosas así. Por favor, tu opinión sobre cómo ves la cuestión de la compatibilización de este aspecto bioético, que también es un aspecto importantísimo y que tiene una tradición enorme en la historia de la filosofía occidental, jurídica y no jurídica. Te escucho. Sí, bueno, coincido con lo que sugerís, de que esto es, digamos, es algo grave. Decía antes, en general, Europa respetó en general la mayoría de los derechos de las personas en contraposición con China, pero este aspecto en particular me parece que sí, que fue en este aspecto en particular se falló, hubo un error, creo que no estaban preparados para algo así. Las personas tienen un derecho a los pacientes. Leí hace poco un dictamen, una opinión del Comité de Bioética de España, hablando justamente de este tema, del derecho de los pacientes en fase terminal a una atención espiritual también. Y se privó a estos pacientes de esa atención, que es un derecho humano. Y no creo que haya sido intencional, creo que simplemente por el miedo se actuó en forma casi instintiva, sin pensar demasiado,
Pero eso fue un error, claro. Y sí, el tema también de los ritos funerarios, de poder acompañar. La persona está muerta, claro, pero bueno, también los familiares tienen un derecho a acompañar, a brindar ese rito. Bien, no, bueno, eso fue algo que no funcionó. Y habrá que mejorarlo para el futuro. Gracias, Roberto. Nancy. Bueno, gracias. Ahora le doy la palabra a Jenny, y yo me quedé pensando que estaba levantando la mano, me quedé pensando en el tema de la experimentación, que por supuesto enfermar cuerpos sanos siempre es un problema terrible, ¿no? Pero me preguntaba sobre también la voluntad. Hemos tenido casos históricos en que la gente terminó probando las vacunas consigo mismo, entonces, Sí. ¿hasta qué punto también ese acto supererogatorio de un grupo de personas que quieren, no estamos hablando de personas a las que se le pagan, sino personas que quieren llevar adelante esos actos, puede impedirse, ¿no? Sí. Sí, se podría ver como un acto heroico, pero igual así, dentro de ciertos límites. Por eso sí, también hay que hacerlo compatible con el interés de la sociedad, proteger, mantener un mínimo de decencia, digamos así. Es decir, que esas personas no estén expuestas a un riesgo excesivo, que no pertenezcan a los grupos de riesgo, etc. Es decir, como muchos temas, encontrar un equilibrio. Pero no está totalmente, como decía antes, no está totalmente excluido ese tipo de experimentos. Sí, y además supongo que en el caso que planteaba recién Ricardo, que con respecto a los rituales funerarios, como en esto que llamabas actos heroicos, también hay una cuestión cultural en medio, ¿no? Es decir, obviamente hay culturas para las cuales los rituales funerarios, efectivamente, Antígona, a diferencia de Ismene, estaba dispuesta, y bueno, y ya sabemos, toda la gente que murió para que ese ritual funerario fuera posible. Y hay sociedades en las cuales los rituales funerarios, bueno, ya prácticamente no implican un acompañar ni estar, de la misma manera el acompañamiento espiritual o no. Hay muchos hospitales en los que la gente muere sola. Fíjense lo que han tenido que luchar grupos de padres, de madres, para poder acompañar a sus hijos sin expectativas de vida, me refiero a los recién nacidos, por ejemplo, ¿no? Que morían solos sin tener ninguna chance. Entonces me parece que allí también hay una cuestión de indagación cultural, ¿no? Que muchas veces bajo los principios, la bioética se construye en base a los principios, y creo que tiene que indagar este punto, ¿no? Yo recordaba, no para sacarle una lágrima a Andrea, pero cuando hablabas de este futuro, que ojalá que sea mejor de lo que tenemos, que no sería tan difícil que sea mejor de lo que tenemos, pero recordaba a nuestro director del Instituto Gioja, el doctor Agulla, lo que le gustaba esa frase de Paul Eluard: el futuro ya no es lo que es, ¿no? El futuro ya no es lo que era. Creo que era. ¿Sí, Andrea? Sí, creo que sí. Y algo de eso tiene que ver. Hay una mano levantada de Jenny Barra. Yo no sé si puede. Sí, ya está, puede hablar. Sí, adelante, Jenny. Adelante, Jenny. Ya, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quería felicitar a Roberto por el tema. Es muy conflictivo, muy problemático, ¿ya? Y obviamente saltan muchas preguntas a la vez por hacer. Primero, tú explicabas que, en primer lugar, siempre el equipo médico es el que debe tomar una determinación en el caso de que quede un solo equipo de ventilación mecánica, a quién se le va a entregar, ¿verdad? ¿Cuáles serían estos parámetros bioéticos y jurídicos en virtud de los cuales se deberían guiar el equipo médico para asignar
precisamente este equipo a una persona. Sí. Y segundo, si bien tú decías delante que había que ver la edad de la persona, las condiciones, pero yo creo que muchas veces también hay médicos que se enfrentan a una decisión sin poder consultar al equipo médico, Sí, y sí. tienen que tomarla ahí. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí. ahí, ¿cuál sería precisamente el parámetro que debería privilegiar? Porque estamos todos frente a una emergencia. Yo soy de Chile, ¿ya? Sí. En Chile nosotros estamos acá casi con los servicios de emergencia colapsados, ¿ya? Entonces, acá se ve constantemente una tremenda angustia que pasan los médicos para poder tomar ciertas decisiones. Sí, Y en sí, estas decisiones, como tú decías también, respecto del consentimiento libre e informado, yo no tengo mayor conocimiento actualmente, ¿ya? Pero yo creo, y esto es, yo pienso que por la emergencia que estamos viviendo, no hay ningún consentimiento por parte del paciente para poder conectarlo a un ventilador, ¿ya? Hay pacientes que llegan muchas veces al servicio de urgencia ya en una situación extrema, por ponerte el ejemplo, en el cual va a tener que ser conectado inmediatamente a ventilador. Entonces, el consentimiento, no hay consentimiento. No, está bien. ¿Ya? Sí, sí, sí. Otra pregunta es, ¿cuál es el parámetro con el cual debe regular el derecho bioético, en el sentido de cuando hay personas que el médico al cual se está consultando, ya, porque acá nosotros tenemos un servicio básico en el cual uno llega primero antes de ir a una urgencia. Perdón, Jenny, con todo cariño, ¿puedo pedir concreción? Porque no conferencias, sino preguntas. Gracias. La pregunta fundamental era, ¿cuáles son los parámetros que se debe guiar tanto el médico que debe tomar una decisión o el equipo médico que debe tomar la decisión ante el último ventilador o ventilador mecánico que quede? ¿Te fijas? Sí. En ese sentido. Sí. Ahora, también hay otros sistemas. Jenny, por favor, Hay otros dejémoslo sistemas. responder al conferenciante. Porque... Es que yo tengo más de una pregunta. Sí, pero hay otra gente también. En todo caso, le damos a otra Bueno. gente y después te vuelvo a dar, porque si no es un cierto monopolio de la reunión. Gracias. Sí, trato de responder brevemente. ¿Cuál es el criterio? El criterio tiene que ser, el criterio de selección tiene que ser estrictamente médico. Eso es básicamente lo que quería decir. Es decir, no tiene que basarse ni en la edad, en la edad, ni en condición social, ni cualquier otro, o el valor para la sociedad, porque a veces también se habla de esto. El mismo debate se da con el tema de los órganos, la distribución de órganos, que son siempre escasos, cómo se selecciona. Es decir, estrictamente médico. ¿A quién beneficia más? ¿Quién tiene más posibilidades de sobrevivir si recibe ese ventilador? Claro que es muy difícil. Esto es fácil decirlo en abstracto, pero en la situación concreta es terriblemente difícil. Por eso, idealmente, tendrían que decidirlo en conjunto, si es posible, para valorar los distintos factores de salud y de enfermedades previas, etcétera, etcétera. Y el segundo tema, el consentimiento informado, sí, pero bueno, ya es conocido que el consentimiento informado se exige en principio, pero no en una situación de emergencia. Si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, se la trata, se salva la vida, aún sin el consentimiento. Eso ya es un principio generalmente aceptado. Nancy, tenemos a Ramiro Rodríguez. Si te parece, pedimos por favor a las personas que pregunten. O sea, Roberto nos ha impactado a todos con su capacidad de síntesis. Tengamos la medida posible para las preguntas también. Entonces, sí. Ramiro, te escuchamos.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? La pregunta es más personal al doctor y es a futuro. Si usted cree que en estos momentos de pandemia y todo esto, em, ¿no se considera que va a haber un cambio en lo que es la perspectiva en mirada de derechos humanos respecto a lo que es el mundo occidental? Ujú. Bueno, lamentablemente no tengo la bola de cristal. Es de esperar, bueno, cuando se habla de cómo va a ser el post-COVID, el tiempo post-COVID, se dice, bueno, vamos a cambiar esto, el mundo va a ser así, va a ser... no sabemos, es de esperar bueno, que tengamos un mayor sentimiento de solidaridad, de atención a los, como decía, a los más vulnerables, pero no lo sé, no sé cómo, no puedo, lamentablemente no puedo responder a la pregunta. Muchísimas gracias. Nancy, tenemos varias preguntas, como podrás observar. Acá lo tenemos a el profesor doctor Elian Preño, a quien lo escuchamos con muchísimo interés en su pregunta. Adelante, Elian. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a Hola, todos. hola. Y abrazo grande, Roberto. Un gran abrazo. Realmente. Dos preguntas cortitas. Lo primero que iba en línea de lo que planteaba Ricardo, ¿no? Hace 70 años que venimos diciendo con la OMS que la salud es completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y llevamos 80 días encerrados porque hay un virus, ¿no? Hay una jerarquización y hay una jerarquización de la cuestión biológica, ¿no? Pareciera ser que es acá se usó la palabra infectadura, que parece bastante cruel, pero me parece que es una infectocracia por lo menos. Y lo segundo que te quería preguntar tiene que ver con lo que decía la profesora chilena. Pareciera ser que hay una jerarquización de la argumentación consecuencialista. Y te lo pregunto especialmente porque has trabajado mucho en la idea de dignidad. Entonces me da la sensación que no podemos trabajar con algún grado de efectividad en salud, o no podemos intervenir con algún grado de efectividad en salud sin echar mano de algún argumento de tipo consecuencialista. Por ejemplo, ¿quién va a aprovechar mejor un recurso escaso como es un respirador? Gracias y un fuerte abrazo. Sí, sí. Muy bien. El tema de la utilidad no es necesariamente incompatible con el respeto de la dignidad y los derechos de las personas. Diría, el derecho busca también la utilidad, ¿no? La utilidad para la sociedad, bien. Por eso no, digamos, una cuarentena es compatible con la dignidad y los derechos de las personas, se busca proteger la salud de las personas, evitar los contagios, es compatible. Dentro de ciertas medidas, que sea limitada en el tiempo, que sea proporcionada a la gravedad de la situación. Es utilitarista, yo no sé, o consecuencialista, no lo sé, no sé. Puede ser que sea en alguna medida, pero no lo veo como decía, como incompatible con el respeto de la dignidad. Sería incompatible, como en el caso, como decía antes, de la situación en algunos países de Asia, donde ya las personas perdieron completamente todo derecho a la privacidad y hay un control casi total del gobierno. Creo que ahí ya hay una finalidad pragmática, utilitaria, pero que ya se excede de lo razonable. Y a lo primero no me acuerdo cuál era el primer tema. El primer punto. El micrófono. Espera que tengo que relocalizarlo a Elian. Espera que lo tengo que relocalizar a Elian. Geolocalizar. Tengo que geolocalizarlo a Elian. Elian, levanta la mano, por favor, porque hay demasiada gente en sala de espera. En sala de espera, en sala, quiero decir. Levanta la mano, Elian. Ahí está, perfecto. Ahí va, Elian.
No, te había preguntado sobre la ampliación del concepto de salud de la OMS para decir que Sí, no era mera ausencia de enfermedad, y ahora estamos encerrados hace 80 días, ¿no? sí, está bien. Es un concepto también ideal, de alguna manera un poco utópico, ¿no es cierto? Ese concepto de salud. Pero, no, bueno, estamos encerrados. Sí, bueno, está bien. Sí, es la forma de evitar los contagios. Bueno, es aceptable. En mi opinión es aceptable. No lo vería como un problema en relación a la definición de salud de la OMS. Nancy, tenemos a Luis Subarán de Brasil. Querido doctor Subarán, te escuchamos. Buenas noches a todos, maestros, queridos todos, ¿no? Yo tengo una pregunta para Roberto Adorno que trata sobre un paper que yo he leído de apenas. En su conclusión, el maestro griego ha dicho que no sabe si el virus es arma o no es una arma biológica desarrollada en Wuhan. Bueno, sí, es un ¿Cómo tema es? Sí, y la pregunta sería, ¿qué opino sobre esa teoría? ¿Cómo? La pregunta sería, ¿Cómo usted ve la perspectiva del maestro Dimitrios Parakelvis de la bueno, Universidad de Atenas, que en su conclusión es que no sabe si es una arma o no es una arma sí. Bueno, es biológica? un argumento que por lo que parece, no, el virus se produjo en forma natural por transmisión de un animal, que podría ser murciélago, a un ser humano, tal vez no en ese mercado de Wuhan, sino en otro lugar, en la región, pero pareciera que un virus fabricado se identifica con bastante facilidad, por lo que dicen, y no sería este caso, o sea que no, según parece, pero bueno, todo esto está en el terreno de la hipótesis. China no permitió que se investigara, es decir, que científicos externos investigaran. Así que si alguna vez sabremos que el origen exacto de ese virus, pero en el laboratorio. Sí, hay teorías conspirativas, bueno, China también dice que Estados Unidos lo produjo, es decir, se puede elaborar todas las hipótesis que uno quiera. El tema es cuáles son los datos que se tienen. Parece que otra variedad de virus SARS, que ya existió en el pasado, que es particularmente contagioso y, y letal. Jenny, tenemos tiempo para otra pregunta más. Adelante. Le quería consultar a Roberto en relación con la calidad de vida, o sea, la expectativa de calidad de vida, si era considerado también un elemento importante para la determinación de la asignación de un ventilador mecánico a una persona. Sí, es una pregunta difícil también. En principio el criterio es quién se va a beneficiar más, quién tiene más posibilidades de sobrevivir gracias a ese equipo. ¿Cuál será la calidad de vida ulterior?
puede ser que la persona, bueno, ¿qué pasa si la persona sí tiene 70 años y en teoría no va, aun cuando se salve, digamos, va a vivir, en principio no va a vivir más de 10, 15 años, no sé, que otra más joven? Es decir, ¿se tiene en cuenta ese factor o no? Yo diría que en principio no. En principio no. Una vida vale tanto como otra, aunque pueda durar más o menos. Es decir, no es, me parece que no es un criterio. La calidad de la vida es mucho más difícil de valorar. Creo que lo mejor es al criterio científico en base a casos de equipo. Y eso sería todo. Creo que además en la situación de emergencia no hay tiempo para valorar demasiado, podría ser la calidad. Doctora Nora Fornillo, del Comité de Bioética del Hospital Manuel Belgrano, quiere hacer una pregunta. Adelante, Nora, tenés reiniciado audio. A ver, creo que tengo. No, es que no escucho. Buenas tardes, ¿qué tal, doctor? Tengo audio. No se escucha bien. La pregunta, ¿ahora sí? A ver, ¿ahora? ¿Ahora sí? No, no se escucha. Uy. A ver. Volumen tenemos. A ver acá. ¿Ahora? ¿Hay volumen ahora? A ver. A ver, a ver. A lo mejor tiene que subir el volumen. No, estoy subiendo el volumen. ¿Ahora? ¿Cómo estamos? A ver, ahora. ¿Por aquí? No, lamento. A ver, ahora. No, tengo el volumen al máximo. Tengo miedo de dañar oídos después. A ver, si no, le paso la pregunta. Sí, si no me... Una alternativa también, si no se puede, es que quedemos en contacto por email. Exactamente. Nada, se escucha, nadie lo escucha. No se escucha. Entonces, a ver. Hola, volvió el audio. Sí, yo la escuchaba, vos no escuchás. Roberto, ¿no escuchás? Tengo al máximo el volumen, pero no... Sí, no, es que recién la escuchábamos a ella, me parece que tenías a ver si un poniéndome problema. esto... A ver. A ver, Nora, si... Ahora sí, escucho. Ah, perfecto. Nora, ¿podrás desilenciarte porque lo perdimos a Ricardo hoy? Ahora sí, ahora estoy. Bueno, bueno. Parece que tiene una cierta magia, ¿no? Lo que yo preguntaba era que entonces, en el caso, bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Nancy? Qué gusto verte, Lian, y a un montón de conocidos. El tema es muy simple. Como médica, muchas de las cosas que dijiste me parecieron interesantísimas, pero lo que a mí me preocupa, el equipo médico nunca está solo, pero el tema ese de categorizar
la vida y la vida que se puede vivir, significaría entonces en ese caso que muchas personas que tienen discapacidades están desahuciadas desde el vamos. Y hablamos de discapacidades, no solamente la discapacidad mental, sino las personas que son discapaces porque tienen una enfermedad terminal, que están cursando y tienen una mala suerte. Entonces, es me terrible. parece terrible. No obstante, nunca trabajamos solos. En la terapia intensiva siempre son grupos, hay enfermeros, hay psicólogos, hay médicos, entonces la cosa se hace mucho más fácil. Pero el tema es, a este no, eso es lo que siempre nos preocupa a todos, ¿verdad? Sí. Por eso preguntaba, si hacemos así, ¿qué hacemos? Lamentablemente y hay un solo equipo y hay que elegir a una. No es que la persona, no sé, que tenga una enfermedad más grave, tenga menos valor, es que se va a beneficiar menos con el equipo. Es terrible, pero es así, no es que tiene menos dignidad, ni derechos, ni nada. Pero hay que ver a quién le beneficia más. Ese es el criterio, desde el punto de vista médico. No porque tenga discapacidad o no ese es el tema. Sino en general, por su condición de salud, quién se va a beneficiar más o menos. Es así. Querida Nancy, aquí como ves he vuelto tras una momentánea excursión por el espacio etéreo de las conexiones. Llegué a tiempo para ver algo que de alguna manera como latinoamericano me ha devuelto la autoestima. He visto que no todo en Suiza funciona, porque he visto que tenía dificultades el doctor Andorno con el audio y demás. O sea que aquello de que en Suiza todas las cosas funcionan bien, parece que es mitología, ¿no? Así que si te parece, Nancy, tus reflexiones finales para cerrar este tan ilustrativo evento. Ahora es Nancy la que está. Ahora se congeló Nancy. No me permite. Ahora creo que recuperé la voz. Está haciendo frío acá, Roberto, por eso se congeló Nancy un poco. Pero sí, me había congelado, pero ya me descongelé como Walt Disney. Otro mito, ya que hablamos de mitos. Sí, otro mito. Bueno, es un gusto realmente participar, aunque sea, digo, de invitada. Yo me veo entre Andrea y Roberto, así que, y después entre toda gente conocida y querida, así que un gusto estar acá. Roberto no puede predecir el futuro, nos quedamos muy preocupados con tu incapacidad de predecir el futuro, pero bueno, me parece que es interesante el llamado a pensar nosotros, qué es lo que está cambiando en nuestra perspectiva, ¿no? En algunos lugares del país, por ejemplo, ya se están borrando las fronteras entre el sistema público y privado de salud, que eso es algo que hace poco hubiera resultado increíble. Quiero decir que donde hay un hospital público y una clínica privada, por ejemplo, que es un pueblo por ejemplo, en el pueblo donde vive mi padre, ya se decidió que, bueno, que la clínica se va a dedicar a algunos servicios y el hospital a otros, y bueno, esto y sin ningún problema, digo, la gente lo aceptó, así que algunos de esos indicadores son bien interesantes, ¿no? Pensar la salud el sistema de salud en forma integralmente. Otros seguramente nos llevarán a un mayor pesimismo, pero digo, en este tiempo de confinamiento, de concentración, creo que es interesante que nos preguntemos cómo ha variado esta situación nuestra perspectiva, ¿no? Y qué estamos dispuestos a hacer
en definitiva, para que algo cambie luego, ¿no? Con la atención, la atención o las cuestiones de bioética que también trabaja y tan sostenidamente Roberto, mucho de lo que pone en evidencia el COVID está ahí, hace mucho tiempo. No será el respirador, pero serán otros recursos. Entonces, me parece un fantástico momento para que lo planteemos y lo argumentemos y lo sintamos, en definitiva. Muchísimas gracias, Roberto, gracias, Ricardo, y ha sido un gusto compartir la velada.